Hay lugares en el mundo donde sostener en tus manos el libro más traducido de la historia, la Biblia, puede costarte tu libertad o incluso tu vida. Mientras en muchos países la libertad religiosa es algo que se da por sentado, en otros, la Biblia es como una amenaza al orden establecido. En estos lugares, ser cristiano significa vivir en las sombras, escondiendo tu fe y enfrentando consecuencias que van desde la prisión hasta la pena de muerte. En este recorrido por los países donde la Biblia está prohibida, veremos cómo los gobiernos ven a las Escrituras un peligro que debe ser suprimido. Número 7. Afganistán. En Afganistán la Biblia no solo está prohibida, sino que el mero hecho de poseerla puede significar una sentencia de muerte. En un país donde el Islam es la única religión permitida, el cristianismo es considerado una traición, no solo al Estado, sino también a la comunidad. Los pocos cristianos que existen en Afganistán viven bajo una presión constante, sabiendo que cualquier señal de su fe podría llevarlos a una ejecución pública. Las Biblias, cuando se encuentran, son destruidas, y aquellos que las poseen son llevados ante los tribunales islámicos. Sin embargo, a pesar de esta represión, hay cristianos que se aferran a su fe con valentía. Algunos han sido ejecutados por su creencia en las Escrituras, pero sus testimonios siguen vivos, inspirando a otros a seguir el mismo camino, aunque esté lleno de peligro. Número 6. Irán. En Irán, donde el Islam es la religión oficial y cualquier desviación es considerada una traición, los cristianos viven en constante peligro. Poseer una Biblia en Irán es ilegal y los cristianos conversos del Islam son especialmente vulnerables. Si son descubiertos, enfrentan arresto, encarcelamiento e incluso tortura. El gobierno iraní ve al cristianismo una amenaza a su autoridad religiosa y política y persigue activamente a quienes se atreven a desafiar la norma. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la fe cristiana sigue creciendo en Irán. Los creyentes se reúnen en secreto, compartiendo copias digitales de la Biblia en aplicaciones móviles. Siempre un paso adelante del control del gobierno. El precio de ser descubierto es muy alto, pero muchos consideran que vale la pena pagar el precio por la verdad que encuentran en las Escrituras. Número 5. Maldivas. En las Maldivas, un país insular de mayoría musulmana en el Océano Índico, la libertad religiosa está severamente restringida. La Constitución establece el Islam como la única religión permitida y cualquier otra forma de culto está prohibida. La posesión de la Biblia está restringida solo a los extranjeros, quienes deben mantenerla en privado, mientras que a los ciudadanos maldivos no se les permite poseerla, distribuirla ni leerla en público. Las consecuencias pueden incluir arresto y encarcelamiento, y la evangelización está completamente prohibida. Número 4. Eritrea. En Eritrea, un país de África Oriental, las restricciones sobre la libertad religiosa son extremas y la persecución de los cristianos es un problema significativo. Aunque la Iglesia Ortodoxa, el Islam y el catolicismo están permitidos, otras denominaciones cristianas como las iglesias evangélicas y pentecostales están completamente prohibidas. El gobierno controla estrictamente la religión y la posesión de las Biblias, especialmente en círculos cristianos no aprobados. Puede llevar a arrestos, tortura y encarcelamiento sin juicio. Número 3. China. En China la religión está permitida, pero solo bajo las condiciones estrictas del Estado. La Biblia, aunque no está oficialmente prohibida, está fuertemente regulada. El gobierno chino solo permite la impresión y distribución de Biblias a través de la Iglesia Patriótica, una institución controlada por el Estado. Cualquier otra versión es ilegal.
y considerada un desafío a la autoridad. Los cristianos en China deben lidiar con la vigilancia constante. Aunque pueden asistir a iglesias aprobadas por el gobierno, muchos optan por congregarse en iglesias no registradas, conocidas como iglesias clandestinas. Estas congregaciones, a menudo escondidas en hogares, enfrentan redadas regulares, confiscación de Biblias y arresto de sus líderes. A pesar de la represión, el cristianismo sigue creciendo en China, impulsado por una comunidad que se niega a ser silenciada. Número 2. Arabia Saudita. En el corazón del mundo musulmán, Arabia Saudita es el guardián del Islam más estricto. Aquí la Biblia no tiene lugar, y cualquier intento de importar, poseer o distribuir el libro sagrado del cristianismo puede llevar a la cárcel o a algo peor. En un país donde la ley se basa en la interpretación más rigurosa de la Sharia, no hay espacio para otras religiones. Los cristianos, muchos de ellos trabajadores extranjeros, viven una fe clandestina. La posesión de una Biblia puede significar la detención, el encarcelamiento y en casos extremos la tortura. A pesar de estas amenazas, la fe cristiana persiste en las sombras. Las Biblias se trafican de manera clandestina, compartidas en secreto entre pequeños grupos que se reúnen a escondidas para adorar. Estas comunidades arriesgan todo por una oportunidad de leer las Escrituras, aunque sea por un breve momento. Número 1. Corea del Norte. Corea del Norte, un país donde el silencio no es una opción, es conocido por su régimen opresivo y por su culto al líder supremo. En este rincón del mundo, la Biblia no es solo un libro prohibido, es una amenaza directa al control totalitario del régimen. Aquí cualquier actividad religiosa que no sea la adoración al líder supremo es considerada un acto de traición. Para los norcoreanos cristianos, poseer una Biblia es un acto de valentía extrema. Aquellos que son descubiertos con una Biblia enfrentan castigos severos, desde largas condenas en campos de trabajo forzado hasta la pena de muerte. A pesar de esto, miles de creyentes arriesgan sus vidas por mantener su fe en secreto. Se reúnen en sótanos oscuros, en habitaciones ocultas, susurrando oraciones para no ser escuchados por oídos atentos. La persecución es implacable, pero su fe es inquebrantable. Estas prohibiciones no son meramente reglas arbitrarias. Son intentos calculados de sofocar cualquier alternativa que amenace el poder absoluto de estos regímenes. Pero lo que estos gobiernos no pueden controlar es la determinación de los creyentes. En las sombras, en secreto, las Biblias siguen circulando y las historias de fe continúan creciendo. La lucha por la libertad religiosa en estos países es una batalla que se libra en silencio, pero sus efectos resuenan en todo el mundo. Estos creyentes nos recuerdan que la fe no depende de las circunstancias, sino del valor de mantenerse firme, incluso cuando todo está en contra. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay lugares en el mundo donde la Biblia no es para nada prohibida, pero lastimosamente hay demonios en las iglesias, como en este caso, que el demonio era el mismo pastor que oficiaría el funeral de la niña que asesinó. Pero no te vayas sin antes dejarnos un like y suscribirte para más contenido. Hasta la próxima.